pues no sé si se oye. A ver, ahora sí, ahora sí. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por venir esta tarde. En primer lugar, agradecer a Paco que haya contado con nosotros. Bueno, en primer lugar, que organice estas jornadas que me parecen siempre muy oportunas. Cualquier cosa que sea fomentar pues el conocimiento, el debate y el intercambio de opiniones es siempre una buena actuación, una buena actividad, y al Ayuntamiento de Zamora por colaborar en estas jornadas. Y para mí es un placer presentar este vídeo, ¿no? Siempre que lo veo, la verdad es que me vuelvo a emocionar. No soy yo el autor, ni he tenido nada que ver con él. Antes me preguntaba por ello. Yo creo que aquí hay que darle las gracias sobre todo a Javier Zurita y a Ofelia de Pablo, que son las personas que han realizado este trabajo, que es un trabajo de un nivel, digamos, cinematográfico importante. Está muy cuidada la imagen y han hecho con unos buenos medios. Mi compañera Blanca Berzosa, que hoy no puede estar aquí porque estaban en estos días, su padre ha sido operado y se ha tenido que quedar cuidando de él, es la que ha estado detrás de todo esto, la que ha estado montando, buscando a las personas y demás, y sobre todo el agradecimiento a esos tres pedazos de seres humanos que son los protagonistas del vídeo, ¿no? Que son Fernando, Juan y Sofía, cada uno. Yo una cosa que siempre me gusta comentar de este vídeo es que realmente que sepáis que no hay guión, es decir, son ellos mismos. Lo único que buscábamos eran las personas que estuvieran de acuerdo con nosotros en que se puede coexistir y que se expresaran con sus propias palabras. Ya os digo, no ha habido guión, no ha habido censura. Bueno, si acaso hemos recortado algún que otro taco, aunque no hemos podido quitarlos todos, como habéis visto, porque cada uno se han expresado con sus propias palabras, y la verdad es que yo creo que no se podría expresar mejor lo que ellos quieren transmitir, porque lo transmiten de una forma muy clara, muy concreta y muy rotunda, ¿no? Este vídeo, lo que empezamos a construirlo fue hace unos años, cuando empezamos a hacer un proyecto que está desarrollándose en toda Europa por parte de nuestras oficinas, que se centraba sobre todo en fomentar y dar a conocer las posibilidades que había de coexistencia entre ganadería, ¿no? y la presencia del lobo. Y cuando buscamos pues herramientas, ¿no? Para transmitir pues nuestros mensajes y cómo pensamos que podía ser, pues una de las cosas que nos dimos cuenta es que era un poco absurdo que un ecologista o un conservacionista, alguien que ama a los lobos, dijera la coexistencia es posible, ¿no? Pues evidentemente nosotros creemos en ello. Que lo que tenía realmente fuerza era encontrar testimonios de personas que conviven con lobos, que trabajan en la ganadería, que son ganaderos o que lo han sido, y que desde luego creen que eso es posible y que se puede hacer de una determinada manera. Un poco para romper también pues esas voces que siempre decían pues todo lo contrario, ¿no? Que había que elegir entre ambos bandos. Para WWF, para ADENA, como nos conocerán quizás algunas personas aquí desde hace muchos años, no es que la coexistencia sea posible, es que debe existir. Para nosotros no hay un planteamiento de o el lobo o el ganadero, lo decía creo que Sofía al final del vídeo. Para nosotros es que no sobra nadie en el campo. De hecho, aunque la gente a lo mejor lo conoce menos, una de nuestras actividades también de trabajo tiene que ver con la agricultura y la ganadería, y tiene que ver con un trabajo en apoyo a la ganadería extensiva. Juan, el ganadero extremeño, lo decía claramente, los pueblecitos, él es extremeño, lleva sus ovejas en transuma hacia los prados y a los pastos del norte, de León en este caso. Esos pueblos pequeños están desapareciendo, pero están desapareciendo en León, en Zamora, en Salamanca, en Segovia, en el sur también, quizás un poco más lentamente porque los pueblos son más grandes, pero todos esos pueblos están desapareciendo, y uno de los elementos clave que está desapareciendo es el pastor de toda la vida, ¿no? El ganadero de toda la vida. Entonces, para nosotros esa actividad es básica para mantener el mundo rural, es básica porque tiene muchas cosas positivas para nuestros ecosistemas, aunque pensemos en la naturaleza en Europa. Pensar en la naturaleza de Europa sin seres humanos es imposible, y casi todos los ecosistemas que tenemos en la península ibérica tienen que ver con la intervención humana, y la ganadería tiene un papel muy importante a la hora de definir esos ecosistemas, a la hora de dispersar semillas, a la hora de limpiar el monte y evitar, por ejemplo, el problema de los fuegos. Es decir, que para nosotros la ganadería extensiva es una ganadería de calidad. Hoy en día están todas las discusiones del tema de las macrogranjas y el impacto que tienen estas macrogranjas, el impacto que generan aquí y el impacto que nos generan también en otros lugares del mundo, ¿no? Es decir, la mayor parte por ejemplo, de la soja que se importa viene en España, es para alimentar los animales de esas macrogranjas, y está causando un problema gravísimo de deforestación, por ejemplo, en Amazonía, ¿no?
en el Brasil o en países similares. Entonces, entre una alternativa de una ganadería intensiva, industrial, que genera problemas y que genera contaminación, que destruye naturaleza, tanto aquí como allí, tenemos una ganadería que ha existido siempre, que genera más puestos de trabajo, ganadería industrial, que genera que haya gente viviendo en los pueblos y que además genera beneficios a los ecosistemas. Por lo tanto, para nosotros es que no hay discusión, ¿no? Tienen que convivir ambas actividades. El problema es el cómo, ¿no? Estamos también... Una de las cosas que nos gusta de este vídeo y cómo salió el vídeo es que el vídeo no esconde los problemas. Es decir, Fernando dice claramente que al principio tenían problemas y tenían ataques, y el segundo ganadero, Juan, habla de que la primera vez pues se le llevaron 121 ovejas. Claro, al ganadero que se le llevan 121 ovejas en un ataque no es que sea un problema, es que es un drama. Es un drama. Y yo siempre digo que los ganaderos no quieren compensaciones. Los ganaderos lo que no quieren es ver sus animales muertos, porque para ellos son parte de la familia, ¿no? Les quieren como algo que están criando, como seres vivos que cuidan y que, por lo tanto, tienen esta relación muy especial. Algunos no lo entenderá, pero yo creo que es perfectamente comprensible, y yo conozco muchos ganaderos, por ejemplo, que crían sus ovejas, pero son luego incapaces de sacrificarlas, ¿no? Aunque luego las manden lógicamente a matadero, que para eso las crían, pero luego si las tienen que sacrificar ellos no pueden con sus propias manos. Es decir, que el ganadero ama a su ganado y lo que no quiere es verlo muerto, por muchos motivos, no solo el económico, es la forma en la que se gana la vida. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar que se produzcan esos ataques, ¿no? Yo creo que siempre la discusión no es una cuestión monetaria, es una discusión de cómo hacemos las cosas para evitarlo. Y para nosotros es muy importante que dijeran ellos mismos que son capaces de coexistir, que son capaces de proteger su ganado, y que pusieran sobre la mesa además dos elementos clave. Uno es la presencia del ganadero en el campo. Esto, lógicamente, es muy debatible, porque todo el mundo dirá que el ganadero tiene derecho a sus vacaciones, tiene derecho a librar y no tiene por qué estar esclavizado como estaba antes, 24 horas al día y 7 días a la semana. Eso es así. Pero por eso ahí sí que entra el dinero, que es para apoyar a esa actividad ganadera y para crear nuevos puestos de trabajo. De hecho, en otros países se invierte en que el ganadero que convive con lobos tenga pastores de apoyo, de manera que pueda tener una mayor presencia y vigilancia de su ganado, y por lo tanto para nosotros eso es una oportunidad, debería ser una inversión y una oportunidad para generar nuevos puestos de trabajo y para dar apoyo a esa ganadería. Y el otro elemento clave son los mastines, ¿no? Y sobre todo hay una discusión hoy en día que cada vez el ganado en el campo está pasando más de la oveja y la cabra, se está yendo más a la vaca, cada vez comemos más chuletas, o sea, menos chuletas y más chuletones, ¿no? Y además es un manejo más sencillo, ¿no? La vaca no requiere que estar todo el día encima y pastándola, sino que se puede dejar en los prados y se puede ir a ver cada X horas o incluso cada X días, ¿no? No es como la oveja, que hay que estar todo el día acompañándola. Entonces, siempre ha habido una discusión, ¿no?, sobre si los mastines pueden utilizarse con las vacas. Perfectamente, se utilizan con las vacas, no solo Fernando, que es un fan de los mastines y que tiene muchos, sino gente en distintas zonas de España. Hay gente en Sanabria que utiliza mastines con vacas, en Picos, en los puertos de León, hay gente que utiliza los mastines con las vacas, y en muchos otros sitios, ¿no? Hay una falsa creencia que es que el mastín no se adapta a la vaca, y no es así. Yo siempre recuerdo, hace unos años organizamos también en el marco de este proyecto unas jornadas en Guadalajara. El lobo está llegando al centro de la península en algunas zonas, y una de ellas es las sierras de Guadalajara, Entonces recuerdo una sesión con los ganaderos explicándole cómo funcionaba el tema de los mastines. Entonces un ganadero dijo: claro, pero es que estas sierras son muy complicadas y son muy, muy difíciles. Entonces les emplazamos a ir a León, nos los llevamos a un grupito de 4 o 5 ganaderos y los llevamos al Valle de Babia, a León, donde allí sí que las montañas son montañas, es decir, que a lo mejor hay casi 700 metros de diferencia entre el pico más alto de Guadalajara y uno de León, y además hay zonas de alta montaña, ¿no? Y les dejamos que hablaran con ganaderos locales. Entonces se dieron cuenta que también en León hay montañas y son más bravas todavía que las de Guadalajara, y que allí todo el mundo utilizaba los mastines con las vacas, ¿no? Entonces, de hecho, al volver, el que era más recalcitrante en contra del uso de los mastines nos empezó a pedir mastines, ¿no? Para que veáis. Y esto es una cosa importante, y es que creo que también
Sofía ha hablado al final del vídeo que tenemos que hablar mucho, y yo creo que estamos en un momento como de que todo se tensiona, ¿no? en la sociedad actual, y hay debates, discusiones de todo tipo y de toda índole, política, social y, por supuesto, relacionado con el medio ambiente. Pero yo creo que en este caso, más que en ninguno, siendo un tema tremendamente polémico, es necesario establecer puentes de diálogo, es necesario establecer intercambios de opiniones, es necesario buscar alternativas, ¿no? Y nosotros lo que llevamos trabajando en estos años es, por supuesto, para defender el lobo y cambiar el relato del lobo. El lobo no es un ser maligno, no es un ser malvado, es sencillamente un animal que tiene un papel fundamental en los ecosistemas, es un regulador de los ecosistemas y, por lo tanto, es un animal que se dedica a cazar y a matar otros animales, ¿no? Y nadie se plantea que sea bueno o malo. Cuando vemos los documentales en la 2, que todos los hemos visto, nadie se plantea si el león tiene... ¿Por qué el león mata o deja de matar? Pues no, porque es su razón de ser, ¿no? Y el lobo igual. La única diferencia es que vive en Europa occidental y, por lo tanto, las interacciones, ¿no?, los encuentros con animales domésticos son mucho mayores. Y, por lo tanto, si tiene la facilidad de encontrar un ternero solo y indefenso, pues se cargará antes a un ternero que ir a perseguir a un jabalí, que se lo va a poner mucho más complicado, ¿no? Entonces, esa es la realidad, pero eso también hay que entenderlo, hay que aceptarlo, y sobre todo una de las cosas que siempre hemos querido es poner en valor todo lo que el lobo da, ¿no?, todo lo que el lobo aporta, que muchas veces se infravalora, ¿no? Fernando también comentaba el tema de las enfermedades, es decir, no, en estos días en el país había un artículo sobre un ganadero, creo que recordar, no sé si era de Burgos o de Soria, que trabajando con vaca autóctona y una raza de allí, se ha encontrado que en su ganado hay tuberculosis y le obligan a un vaciado sanitario, es decir, a sacrificar a casi todas las reses o a todas que han estado en contacto con las vacas enfermas, ¿no? Eso sí que es uno de los grandes problemas de los ganaderos, y lo que sabemos es que en zonas donde hay presencia de lobos la prevalencia de la tuberculosis en animales salvajes es mucho menor, y la posibilidad de que esa tuberculosis en animales salvajes pase a animales domésticos es mucho menor, hay muchas menos posibilidades. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. Los lobos lo que hacen es matan, lo primero que detectan son animales enfermos, ¿no? Y es al que van a perseguir. El lobo tenía un compañero investigador que había trabajado en Estados Unidos y hay vídeos, ¿no?, incluso de que cuando van los lobos persiguiendo manadas de ciervo, del ciervo que hay en Estados Unidos, de repente, no se sabe por qué, empiezan a perseguir a un ejemplar, ¿no? Y es que son capaces de hacerles correr, y en el momento que les ven corriendo detectan el animal que tiene un problema, una dificultad, una tara, lo que sea, y lo persiguen, ¿no? Lo persiguen porque saben que ese animal que tiene algún problema va a ser más fácil de capturar que un animal sano y robusto, ¿no? Entonces, persiguen a animales enfermos, matan a animales enfermos, comen muchísima carroña, el lobo es un grandísimo carroñero, y por lo tanto lo que va a hacer es ese labor de sanitario del campo, ¿no?, de evitar que esas enfermedades pues se extiendan y puedan transmitirse al ganado, ¿no? Eso es una de las cosas más, yo creo que más importante. Muchas veces también es regulador de poblaciones. Evidentemente, si está muy de moda esto del problema de los jabalíes o de los ciervos en algunas zonas, ¿no?, sobre todo el jabalí, que está entrando en muchas ciudades, que parece que en el momento que entra en el medio urbano existe, ¿no?, y si no se le da importancia, pero también todos los problemas que generan en muchas zonas, en cultivos, en sembrados, en prados, tanto jabalíes como otros animales, ¿no? Pues la presencia del lobo lo que va a hacer es regular esas poblaciones, que de otra forma también acabarán regulándose, pero normalmente lo que suele ocurrir con estas especies salvajes es que cuando hay densidades demasiado altas, pues suele haber algún tipo de enfermedad que provoca una crisis y hace que bajen las poblaciones. Pues bueno, el lobo lo hace de forma natural y de forma muy eficiente y mucho más barata, ¿no? Hay muchos estudios que hablan del coste de controlar poblaciones de ejemplares de ciervos o de jabalíes en otros países y cómo se paga a cazadores o a determinados sectores para hacerlo, y sin embargo contar con lobos es más barato. Y por último, y no menos importante, el tema que comentaba también la última persona que sale en el vídeo, Sofía, sobre las oportunidades de nuevo negocio que genera, ¿no? Aquí vivís en una provincia que es donde está el mayor, yo creo que centro turístico de visitantes relacionados y de turismo relacionado con lobo de toda España, que es Sanabria, ¿no? En Sanabria hay distintas empresas, ya he perdido la cuenta, no sé cuántas son, que se dedican a la observación de lobos.
Hay un centro del lobo donde van cientos de miles de visitantes, lo han visitado ya, y hay toda una cultura alrededor de ir a ver lobos y una tradición alrededor de ver lobos. Siempre decimos que las cosas hay que tomarlas en su justa medida, es decir, no quiero con esto decir que el lobo va a salvar el problema del mundo rural, ni mucho menos. Pero en determinadas zonas, como actividad, puede ser un complemento más, pues igual que puede ser el turismo rural o la venta de productos, ¿no? Y lo que hay que intentar es regular esta actividad, pero también ponerla en valor en su justa medida, ¿no? Con lo cual, si tenemos que el lobo tiene unos valores per se, que juega un papel fundamental en los ecosistemas, que ese papel que juegan los ecosistemas es beneficioso también para el ser humano y que además, digamos que la observación, ¿no? y el turismo alrededor del lobo puede generar también otros ingresos. Yo creo que son muchos de los elementos que le dan un valor especial a esta especie, ¿no? Pero por encima de todo, claro, como persona que se dedica a la conservación de la naturaleza, está el hecho de que es una especie única, que es una especie que tiene un valor per se incalculable. Y cuando estamos hablando de un momento en que en el planeta estamos en una crisis de pérdida de biodiversidad, ¿no? Porque se habla mucho del cambio climático, pero hay que recordar que no solo estamos viendo una emergencia climática y cada vez tenemos más problemas con el cambio climático, sino que estamos perdiendo especies a toda velocidad, ¿no? Se habla de la 6ª extinción masiva de especies. Es la primera vez que el planeta está viendo una extinción masiva de especies causada únicamente por el ser humano, ¿no? Y es la primera que se registra desde la anterior, que fue la 5ª, que fue la famosa de los dinosaurios, ¿no? Pues esa pérdida acelerada de especies, el informe de la ONU, del panel de expertos de la ONU, hablaba de que en los próximos años se podían llegar a perder hasta 1 millón de especies. Al final lo que no solo es una pérdida per se, sino que también lo que nos provoca es desequilibrios en ese mundo natural, y de esos desequilibrios luego pagamos las consecuencias, ¿no? Uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de esos desequilibrios en el mundo natural y de ese mundo loco que estamos generando es que hoy estamos todos en esta sala con unos cuidados extremos, con una mascarilla, echándonos el gel en las manos, manteniendo distancias, ¿no? Estamos viviendo todavía una situación de pandemia, una pandemia generada por una enfermedad que es una enfermedad que viene de unos animales y que seguramente viene de unos desequilibrios en el mundo natural, como han venido muchas otras y como cada vez tenemos más. Por lo tanto, necesitamos recuperar, seguir, digamos, cambiar la tendencia, evitar que sigamos perdiendo especies y recuperar esos equilibrios, ¿no?, en la naturaleza, que son los que nos dan salud en la naturaleza y, por lo tanto, nos dan salud también a nosotros. Y cuando hablamos de recuperar especies no vale elegir, no vale decir, bueno, voy a conservar esta especie porque me gusta, porque es simpática o porque es muy mona. Está muy bien el oso panda, yo ya sé que a todo el mundo le gusta el logotipo de mi organización, pero no solo vale conservar las especies amables, hay que conservarlas todas, ¿no? Porque cada una tiene un papel, ¿no? Y no podemos prescindir de ninguna. Y esta en concreto, insisto, tiene un papel muy, muy especial. Y por último, deciros que para esa consistencia, y ya con esto me callo, y yo lo que quería también era generar un pequeño debate o diálogo, ¿no?, que plantearéis dudas, preguntas o que dijerais incluso si no estáis de acuerdo, cosa que me parece también muy, muy, muy bien, muy estupenda. Por último, deciros que esa consistencia para nosotros es posible porque hemos visto que es posible en muchos sitios y en muchas circunstancias. Y porque además está avalado por muchos trabajos, pero por encima de deciros que hay trabajos científicos que dicen que podemos reducir un no sé cuántos %, está la experiencia de zonas como la propia Sanabria, que está muy cerquita de aquí, o como estos ganaderos que conviven con el lobo y que tienen un número de bajas o próximo a cero o casi despreciable, ¿no? Y eso es, yo creo que a lo que tenemos que ir. Y eso no pasa por una acción agresiva contra el lobo, porque también sigo pensando que después de 30 años matando lobos en mucha intensidad no han desaparecido los problemas. Es decir, Asturias es un ejemplo claro que ha cambiado muchas veces de modelo de gestión y, sin embargo, sigue teniendo los mismos problemas de coexistencia. ¿Por qué? Porque no se ha apostado realmente por esa coexistencia, no se ha apostado por acompañar al ganadero, por intentar ver qué medidas podía aplicar, por explicarle estas medidas, por reforzar con apoyo económico, porque esas medidas tienen un coste, y ponerlas en marcha. Nosotros, una de las personas que estuvo involucrada en este vídeo trabajó en un proyecto que se desarrolló hace más de 10 años, que se llamó un proyecto COEX, de coexistencia, que se hizo en 4 o 5 países en toda Europa, poniendo en marcha medidas
en zonas donde el lobo había vuelto recientemente, que es donde suele haber conflictos, ¿no? El que ha convivido con el lobo toda su vida sabe lo que tiene que hacer. Los problemas vienen cuando el lobo retorna a una zona donde ha desaparecido pues, durante décadas, ¿no? Y esas zonas, que eran zonas todas al sur, de toda Castilla y León, al sur del Duero, en zonas de Segovia, de Ávila, de Salamanca, se pusieron en marcha medidas, ¿no? Medidas como los mastines, como los cerramientos fijos o movibles con cerramientos eléctricos y cosas así de sencillas. Bueno, pues se llegó a unos éxitos de reducir hasta el 90 o el 100% los daños, ¿no? Y 10 años después esas medidas siguen funcionando, ¿no? Y si no se siguen poniendo o si han dejado alguno de los ganaderos, porque es un trabajo que hicimos de revisión de utilizarlas, es o porque el ganadero se había jubilado o bien porque en algunos casos no tenía el suficiente apoyo económico para pagar otro cercado o para reparar algunas cosas, ¿no? Con lo cual, creemos que un buen acompañamiento y unas buenas medidas de apoyo a la coexistencia es donde hay que poner el esfuerzo, ¿no? Y a donde nos tenemos que concentrar e intentar construir pues, una nueva realidad que no sea el tener que elegir, sino realmente el poder coexistir, el que podamos disfrutar de esta especie única en el mundo, en el campo, pero que no sean los ganaderos, lógicamente, quienes tengan que pagar por ello, sino que seamos entre toda la sociedad los que les apoyemos. Bueno, yo espero que el vídeo os haya gustado y nada, dejo si queréis preguntas o dudas o comentarios o lo que queráis. Por no seguir hablando yo, que yo sigo, ¿eh? Vamos, ¿Alguien tiene una pregunta o un comentario? Buenas tardes. Bueno, yo lo que pienso que dentro de unos años solo se verán jabalíes y lobos por el campo, no se verán ovejas ni vacas, o sea, eso desaparecerá. Porque ustedes vienen aquí a dar estas charlas muy bien, pero por los pueblos solamente queda un poco. No tengo más preguntas. Gracias. Pues muchas gracias. No, aunque no se lo crea, vamos mucho por los pueblos. Antes le comentaba a Paco, no todo lo que nos gustaría, también es verdad, pero antes le comentaba a Paco que yo trabajo mucho en un pueblo de Segovia, que era un pueblo ganadero, era un pueblo de oveja, muy cerquita de Aranda de Duero y donde tenían miles de cabezas de ganado. De los 3 pastores que había, de los 3 ganaderos que había, uno tuvo una enfermedad, era el que tenía más ovejas, se retiró, se murió, pobrecillo, y su familia vendió las ovejas. Y los que quedan, efectivamente, se van a jubilar y no hay continuidad. Pero eso en un pueblo donde no han visto nunca un lobo. Y eso es un problema, yo estoy completamente de acuerdo. Para nosotros es un problema. Y de hecho, una de las cosas que estamos intentando trabajar es que las ayudas que vienen de la Unión Europea no vayan a la gran industria, vayan a ese tipo de ganado, vayan a la ganadería extensiva, porque los problemas que tiene un pequeño ganadero son muy grandes, desde una competencia por los precios hasta que a él le suben más los piensos, el gasoil, no hay relevo generacional, es decir, eso es en donde hay que invertir y sin embargo hemos tenido una política agraria común que durante los últimos años se ha invertido muchísimos millones, era prácticamente la mitad del presupuesto de la Unión Europea y no ha sido capaz de cambiar esa política. Con eso nos estamos peleando, pero no es fácil, porque es una batalla que llevamos años perdiendo, y lo digo de verdad. Y ahora estamos intentando buscar alianzas con ganaderos, pero no con la gran industria, sino con pequeños ganaderos, con mujeres ganaderos, con gente que está realmente en la misma línea, y es complicado. Y eso es una de las cosas que está matando al mundo rural. Y ojalá tuviéramos soluciones, pero aunque no sé si soy convincente, pero en esa batalla estamos. Bueno, vamos a ver, el lobo estaba aquí antes que todos nosotros, o sea que eso es una discusión de toda la vida, ¿no? Y los ganaderos, pues sí, los ha habido también toda la vida, en menos que ahora, porque ahora ya los ganaderos tienen extensiones de ganado bastante grandes en muchos sitios. El lobo tiene que existir, que queramos ni que no, en unos sitios más, en otros sitios menos, y tiene que comer, ahí está el problema. Tiene que comer. Si no le damos de comer o no tenemos unos recursos que él puede comer, como sean ciervos o sea otra clase de animales, él se va a ir a lo que hay por ahí y que va a ir a lo más endeble o a lo que esté más próximo a él. Eso es normal. O sea que esta discusión a mí, yo que, bueno, soy de Zamora, pero también pertenezco a tu asociación y al Defenders de Wildlife y eso, y lo vemos en otro estilo, claro.
que lo ve un ganadero porque le ocurre a él. Pero hay que verlo de las dos formas, como hemos visto en el vídeo. Y los lobos, aparte de que es un animal precioso, porque lo es, aunque digamos que da miedo porque nos los ha inculcado desde pequeños, pero León también da miedo, y sin embargo lo vamos a ver a los dos y lo queremos, y no podemos decir es que no tiene que comer, tiene que comer. O sea que esta discusión para mí pues es que es de toda la vida, es que no salimos de ella. Es que hay que empezar por las escuelas, hay que empezar por los niños. En vez de decirle, el lobo va a comer a tu abuela o a tu Caperucita, hay que empezar por los niños la realidad, que coexistimos, tanto los humanos como ellos. Y eso para mí es la educación, no es otra cosa. Y después, si hay que ayudar a los ganaderos, tanto por una parte como otra, pues se les ayuda. Yo no digo que no se les ayude, no estoy en contra de ellos, pero hay que empezar con la educación. Porque esa inquina que hay aquí, sobre todo en la provincia de Zamora, es impresionante. Es impresionante aquí. Cuando hablas en un grupo, es que oyes cada cosa que vamos. Yo, si les sirve de consuelo, le diré que no solo es en la provincia de Zamora. No, pero yo vivo aquí y lo oigo. Y la verdad... además aquí es donde casi hay más lobos de sí, España. De hecho en la Sierra de la Culebra y claro, en Sanabria es la zona de mayor densidad. Aquí en Zamora se oye más lo del lobo que, por ejemplo, a lo mejor en Murcia. Sí, no, seguro. Pues Zamora es una provincia curiosa porque hay una parte al norte del Duero donde siempre se ha coexistido con el lobo, y hay una parte más al sur que donde están más los conflictos, ¿no? Como pasa en toda la zona sur de Castilla y León. Pero aquí la gente está más sensibilizada. Sí, no es... Bueno, de hecho nosotros siempre ponemos como ejemplo de coexistencia, digo cualquier otra organización, siempre habla de la zona de Sanabria como zona de coexistencia, porque es una zona donde siempre se ha coexistido, pero hay muchas otras zonas donde conviven, ¿no? Quiero decir, mejor o peor. Hay zonas de Palencia, hay zonas de León, hay zonas donde siempre han estado, nunca han dejado de aparecer, y es verdad que están esos mecanismos de coexistencia, ¿no? Esos mecanismos de defensa. El problema los problemas nos los encontramos cuando, por ejemplo, los lobos llegan a otras zonas, como puede ser, hay muchos conflictos en Ávila. ¿Por qué en Ávila? Pues porque en Ávila hay zonas de sierra media, no son las zonas de Gredos, sino más abajo, donde hay una densidad brutal de ganado vacuno, pero con unas densidades inimaginables, y donde además es un ganado vacuno que está suelto en el campo. Es decir, que la gente sube a verlo, los ganaderos suben a verlo una vez al día o cuando sea, pero no está moviéndose por allí. Y son zonas, y yo creo que hay un punto muy importante, donde la densidad de ganado salvaje, de ungulados salvajes, es relativamente bajas. No son zonas boscosas, son zonas de sierras peladas, de sierras con algo de arbusto y mucho pasto, pero zonas frías, donde hay bastante jabalí, pero no demasiado. Entonces, es verdad que ahí, por ejemplo, es una zona donde además, zonas donde no hay un solo mastín o hay muy pocos mastines, con lo cual, pues efectivamente, luego cuando llega entre perseguir a un jabalí y llevarse una dentellada o encontrarse con un ternero, pues se va por el ternero. Pero también, volvemos a lo mismo, si se pone en marcha medidas, nosotros hemos trabajado con una finca donde han tenido la voluntad no solo de trabajar con los mastines, sino también de cambiar el modelo de gestión. Por ejemplo, lo que han empezado es agrupar las vacas, cuando tenían un grupo de vacas que sabían que iban a entrar, intentar hacer coincidir los partos, de manera que en vez de tener terneros pequeños durante varios meses a lo largo del año, digamos, disponibles para el lobo, concentraban todos los nacimientos, y además eso les permitía proteger mejor a los terneros, y que en el caso de que hubiera alguna baja fuera una o dos, pero no una y luego otra y luego otra y luego otra, porque claro, el problema con estos animales es sobre todo con el ternero muy pequeño, ¿no? Claro, les ha supuesto esfuerzo de trabajo el poner recintos para meter a las madres con los chotos, el tener muchísimos mastines, pero una vez que lo han conseguido han pasado de tener, pues me parece que han pasado de tener como 40 bajas en un año a tener 2, 3, 5. Entonces, es decir, bueno, esto ya me salen las cuentas, porque claro, si tengo este nivel de bajas y además me las compensan, pues puedo seguir con la actividad. Con 40 no recuerdo el número total que tenía, pero vamos, que era un porcentaje elevado, ¿no? O sea pero eso, porque también es una explotación que ha querido hacer el cambio, pero hay otras que se resisten. Entonces, ese es el problema. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por ahí.
Yo quería hacer una alusión a un punto al que ha hecho referencia el pastor este de Extremadura, cuando sale ahí en el documental, uno de estos pueblos que está vacío, diciendo que como mucho 40 años. Y creo que era bastante optimista este señor, porque no hace falta más que salir a los alrededores de Zamora y sin salir de Zamora para darnos cuenta de la despoblación. La cuestión de los centros estos rurales, de los pequeños pueblos que hay muchísimos en Castilla y León y que respondieron a un momento de repoblación y a un momento de una economía determinada que ya no vale. Por eso la gente se ha marchado de esos pequeños núcleos. Y a mí me parece que aquí la administración de la Junta, los punteros, los listos, los sabios, debían de aplicarse un poco y dejar de juntarse tanto y aplicar una serie, los listos, los que saben, de medidas o modelos en unas ciertas zonas susceptibles de mejoras o modificaciones. Una vez que esas modificaciones se hicieran, poder ampliarlas a otras partes del territorio. Digo de Castilla y León o podría ser de Lérida. Porque lo que no se puede hacer es mantener esta situación que es la que estamos viendo todos. Que es duro, que el ayuntamiento de no sé qué tiene que desaparecer porque se tiene que hacer de otra manera, incluirse dentro del ayuntamiento de no sé cuál, que es muy duro porque somos un poco papanatas todos. Pues indudablemente la administración está para servir al ciudadano, para servir a las personas. Y él tiene que administrar el territorio, y dentro del territorio estamos los humanos, los lobos, los ganaderos, los indios, los otros y los otros. Lo que tiene que hacer la administración, en este caso la Junta, es tomar decisiones y tomar determinaciones, ya digo, con unos modelos que yo no tengo ni idea de cuáles pueden ser, pero vamos, la lógica nos lleva por ahí. Entonces creo que la administración, en este caso la Junta, es culpable. Es muy culpable. Porque nos despistan que si unas cosas, que si otras, que si una noticia, que si la otra, que si luego aquí, que si la COVID por allá. Oiga, ¿para qué vale el Estado? ¿Para qué vale la administración regional? No, lo que está claro, vamos, sin entrar a valorar, yo tampoco soy un experto en estos temas. Sí que creo, y siempre lo he dicho, que hay un debate pendiente y es cómo reaccionamos ante este problema. Y el problema es que se nos va, como sigamos así, ya no vamos a tener mucho que pensar porque ya el problema ya se ha pasado, ya los pueblos se han despoblado todos. Pero sí que está claro que hay que generar un debate y hay que ver si el modelo es sostenible o no, o si hay que cambiarlo y de qué manera, ¿no? Y yo creo que al final pues se van poniendo parches, se van poniendo... No es solo esta administración, me temo que esto es un problema que comparte buena parte de España y que yo no he visto soluciones novedosas en ningún tipo de administración, de ningún color, de ningún partido, de ningún momento, ¿no? Pero que desde luego es una sangría, porque además creo que cada X tiempo van ocurriendo cosas. Por ejemplo, ahora con el tema del COVID, he oído, no, pues va a haber mucha gente que vuelva a los pueblos y que tal. Yo no he visto ese retorno. Ha habido un porcentaje de gente que se ha escapado de las grandes ciudades, se habrá ido a los pueblos para estar tranquilos, pero ahora están volviendo y no he visto que se hayan quedado a trabajar ni nada por el estilo, ¿no? Habrá algunos, cuando la crisis, lo mismo, ¿no? El campo va a ser el que va a salvar la crisis, no sé qué, de la construcción, se van a ir todos al campo. Pues no he visto un aluvión de jóvenes. Sí, algunos, claro, siempre hay gente que sale de un sitio y se va para otro, pero no he visto, digamos, una tendencia. Bueno, no es que no lo haya visto, es que están ahí los datos demográficos, ¿no? Y de población. No hay una tendencia clara de retorno al medio rural, ni hay una apuesta clara por el medio rural. Y no veo, y es una pérdida, pero es una pérdida en general para todos. O sea, quiero decir que es una pérdida a nivel humano, lo primero, por supuesto, también cultural y también desde un punto de vista de la conservación. Es decir, yo siempre lo digo, hay paisajes, hay ecosistemas que tienen mucho que ver con el tipo de actividad que se hace y con el tipo de actividad que se ha hecho toda la vida, ¿no? Y con algún laboreo, con la corta de determinados matorrales o con la gestión que se ha hecho en el campo. Ganarán otros ecosistemas. De hecho, las estadísticas lo que nos dicen y los datos de campo lo que nos dicen es que los medios forestales van a más y que las especies ligadas a medios forestales van creciendo, pero perdemos otras, ¿no? Y perdemos esa variedad que siempre ha caracterizado en nuestro territorio. Eso desde el punto de vista de conservación de la naturaleza. Pero insisto, el principal drama
es el humano, ¿no? El tener que ver cómo esos pueblos desaparecen, se convierten en pueblos fantasmas, que muchas veces es por eso, ¿no? Por ese orgullo de decir, no, hay que salvar mi pueblo y no lo voy a juntar con el pueblo al lado, pero yo creo que sobre todo es porque no hay un modelo claro de cómo lo sacamos adelante, ¿no? Y bueno, se habla mucho de nuevas tecnologías, pero yo tengo la sensación de que para cuando llegue Internet a todos los pueblos, pues ya es que no va a tener nadie que utilice Internet, excepto la gente que vamos a los pueblos y vivimos en ciudades los fines de semana, pero entonces eso no son pueblos vivos como debían ser, vamos, o sea, por supuesto es mejor que nada, pero bueno. Y eso es un debate que nunca se ha tenido a fondo, ¿no? Y que no vemos que haya medidas realmente que sirvan, ¿no? Y que no tengo la solución, desgraciadamente, me gustaría. Una última intervención, ¿alguien quiere decir algo? ¿Una pregunta? Sí. Respecto a los perros, a los mastines, lo ha mencionado el padre de Fernando, ¿verdad? Que si hay muchos perros, nadie se atreve a acercarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se compatibiliza otros usos del monte, ¿verdad? con la presencia de perros? Es difícil. Buena cuestión. Sí, es un reto a veces. Pero en muchas zonas lo primero pasa, antes me parece alguien hablaba aquí de educación, ¿no? Y yo creo que pasa por educar a todo el mundo, ¿no? Pasa por educar al que tiene los perros para que no vale con tener un perro y ya está. Y el mastín tiene que hacer su trabajo y tiene que saber hasta dónde tiene que avanzar, ¿no? Sobre todo cuando mastines que están en zonas que tengan un cierto trasiego de gente para arriba y para abajo, que haya un uso público en las, digamos, inmediaciones. Pero luego hay que educar también a la gente que vamos al campo. Es decir, que conozco mucha gente y he visto muchos ejemplos, desgraciadamente, de gente que va al campo y va por el campo y dice, ¡guau! El campo no es de nadie, ¿no? Lo digo sobre todo como persona que vive en la ciudad, que sabe mucho de estas actitudes, ¿no? De gente, no, vamos al campo, pues llevo mi perro suelto, entro en este campo, porque no, esta es una finca y esta finca tiene un propietario. Este perro está con sus ovejas en un sitio donde está pastando y por lo tanto estamos entrando en un sitio que aunque no lo parezca, tiene una propiedad y unos derechos, ¿no? Entonces, que la gente sepa también que no puede andar como perico por su casa cada vez que va al campo, ¿no? Y luego hay que, evidentemente, trabajar mucho. En muchas zonas lo que se está trabajando es con esa, si no hay tiempo para la educación, con señalización. Es decir, de la misma forma que se señaliza cuando hay abejas y para que la gente no se acerque a las colmenas, en zonas donde hay perros trabajando con ganado, se señalicen y se dan recomendaciones de uso, ¿no? Se están poniendo, eso se ha hecho en media Europa, en zonas donde hay muchísima actividad estoy hablando de Alpes o de Pirineos, pero sobre todo de Alpes, ¿no? Donde hay cientos de rutas, ¿no? Y luego se busca también compatibilizar, se pueden hacer otras cosas como compatibilizar usos, desde priorizar determinados sectores para el uso ganadero y derivar rutas hacia otros sectores de forma que no coincidan y cambiando unos o cambiando otros a voluntad, ¿no? Pero eso también exige trabajo y planificación, ¿no? Pero también no está exenta a veces de problemas porque a veces hay conflictos, no lo vamos a negar. Y otra cosa importante es cambios normativos. Es decir, también ahora mismo muchas veces los ganaderos están un poco dejados de la mano de Dios porque si alguien tiene un problema con el perro le caen 4 denuncias, ¿no? Y parece que encima que el perro está abandonado porque está solo en el campo, que es donde no está solo, está trabajando con las ovejas. Parece que si entra en una zona, o sea, puede ser considerado perro peligroso. Hay toda una serie de cosas legales que están mal definidas, que hay que regular y que hay que mejorar para que esté todo claro. Y no digo que el ganadero tendrá sus obligaciones de tener el perro con su seguro, etcétera, etcétera, pero que no siempre sea el que salga perjudicado, ¿no? Porque haya estos conflictos. Pero es un tema en el que hay que trabajar mucho también. Muchas gracias.